alegría poderlos recibir hoy en la Biblioteca Artigas de Tanariras con una linda novedad, con una linda realización que por supuesto que nos llena de orgullo pero también de responsabilidad. Contamos hoy con la presencia del director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, de la directora administrativa de Cultura también, Andrea Díaz, de la coordinadora del Sistema de Bibliotecas Públicas, Sandra Bustos, de Gladys Flores, de la Biblioteca Juan El Bermudú de Colonia. Bueno, me olvidé de la licenciada y bibliotecóloga Milagros Puente, que es de Extensión Territorial de la Biblioteca Nacional, los funcionarios, Andrés Marita, Edith Bertón, y por supuesto también nuestra compañera de trabajo y encargada de prensa de la Dirección de Cultura, Ana Cristina Grosso, y los medios de prensa a los cuales les agradecemos y desde ya muchísimo por hacer esta cobertura que va a ser lo más descontracturada posible, porque la idea es básicamente contarles un poco de qué se trata esto, que es la inauguración del servicio de digitalización de la prensa departamental del siglo XIX y principio del siglo XX. Pero creo que en principio le vamos a dar la palabra a la coordinadora del Sistema de Bibliotecas Públicas de la Intendencia de Colonia para que ella nos explique un poco más sobre este tema y en qué consiste este procedimiento. Y por supuesto que después vamos a tener la palabra de Valentín, que es quien también nos puede ampliar muchísimo de esta importante realización. Bienvenidos y buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos acá. Yo quería contar un poquito la historia del porqué de este proyecto. No voy a contar el convenio del proyecto EXID porque lo va a hacer el director de la Biblioteca Nacional. Yo quería referirnos a nuestro departamento. La digitalización de la prensa del siglo XIX y XX es un proyecto de la Biblioteca Nacional donde se ofrece el material que la Biblioteca Nacional tiene en depósito desde esa fecha, desde el siglo XIX y XX, de toda la prensa que hay en nuestro departamento. Por una cuestión de local, se hace en la Biblioteca de Tanariras, porque en otros lugares no teníamos el espacio físico de la instalación del escáner. Este tipo de material que hoy la Biblioteca Nacional nos trae es un material único, que tiene que estar muy conservado, que no podemos ni romperlo, ni ensuciarlo, y tenemos que cuidarlo mucho. Entonces buscamos un lugar que no fuera húmedo, que tuviera todas las condiciones para poder trabajar. La forma en que se va a hacer la digitalización acá en el departamento de Colonia es cronológica, desde lo más antiguo hasta lo que el tiempo vaya corriendo, hasta el siglo XX y de todas las localidades. No empezamos por un lugar en especial. Vamos haciendo lo cronológico. Si el diario más viejo es de Nueva Palmira, se empezará por ese. Si el que sigue es de Rosario, se seguirá por ese. Así somos equitativos con todo el departamento y tenemos el valor que ya vamos recuperando la historia para que ustedes lo puedan apreciar en la página de la Biblioteca Nacional. Quería aclarar un poquito eso, porque a veces se piensa que solo en Tanariras y no. Nosotros vamos a abarcar todo el departamento. Nuestros compañeros Marcalón y Andrés Cabrera se capacitaron con los cursos que dio la Biblioteca Nacional para realizar ese trabajo. La Intendencia de Colonia adquirió el escáner que se necesitaba para esta tarea, el escáner específico, y la Biblioteca Nacional, que es lo más importante, proporciona el material. Entonces pienso que lo bueno de todo esto es algo departamental, donde van a estar contemplados todas las ciudades, y algo que va a quedar para la posteridad. Entonces tiene muy buenas características este proyecto para que todos lo apoyemos. Muchas gracias. Le doy la palabra al director. Bien, pero antes del director quería transmitirles los saludos del intendente, doctor Carlos Moreira, que no va a poder estar presente hoy, razones de agenda, pero manda muchos saludos y por supuesto él fue uno de los pilares del proyecto también, porque las primeras conversaciones para llevar adelante este centro fue del director con Sandra,
pero después había que obviamente hacer una inversión. Me acuerdo en Montevideo con Valentín y Santiago Vitamila, su director, que tampoco puede estar, le planteamos la idea al señor intendente, inmediatamente nos dijo que sí, nos dio para adelante y bueno, por eso es que podemos estar logrando ahora esto. Obviamente hubo que comprar un escáner y después también otras direcciones de la intendencia aportaron una parte de computadora, informática y bueno, creo que en definitiva lo más importante es el aspecto humano, ¿verdad? Las personas que van a llevar adelante todo este proceso, del cual después cuando terminemos de decir estas palabras vamos a mostrarle, o van a mostrarle cómo funciona. Pero creo que lo importante de este centro es poder subir a la nube la historia de las comunidades, porque la historia se teje justamente en todas las comunidades, en los pueblos grandes, en las ciudades, pero también en los pueblos chicos. Yo recuerdo cuando era joven, hace muchísimos años, en mi ciudad, en Ombúes de la Valle, había un periódico que era La Voz de Ombúes, y ahí salían todo lo que iba pasando en el pueblo, desde quién llegaba a residir, qué comercio se abría, qué comercio se cerraba, hasta los cumpleaños, las bodas, ni hablar, toda la parte social, deportiva, económica. Y bueno, esos periódicos, la mayoría de ellos fueron cerrando y quedaron ahí como medios gráficos dispuestos a que alguien los vaya a ver. No es fácil a veces después ir hasta Montevideo, solicitar un permiso especial para poder investigar sobre esos documentos. Ahora va a ser todo mucho más fácil, va a estar todo a un clic de poder acceder a esos documentos. Entonces, vaya si es importante que la historia en definitiva se recrea y está al alcance de los investigadores y de todas las personas que quieran ver. Así que para nosotros es una alegría poder llevar adelante esto y bueno, agradecerle al director de la Biblioteca Nacional porque en definitiva él fue de los que nos impulsó a Sandra, después nos impulsaron a nosotros para que esto pudiera ser una realidad. Saludamos especialmente, por supuesto, a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia. Agradecemos el apoyo explícito que tuvo el Intendente Moreira, con quien firmamos hace unos meses en su oficina, en la oficina que tiene Colonia en el Torre de Gaucho, en Montevideo, el convenio que también tuvo. Agradecemos sin dudas al sistema departamental de bibliotecas de Colonia, Sandra Bustos, Gabriel Flores y un montón de gente que trabaja con tanto amor y cariño como profesionalismo, y la verdad que en ese sentido dentro del Sistema Nacional de Bibliotecas Colonia es referencia para bien y siempre es un gusto poder coordinar con ustedes. Agradecemos por supuesto a la prensa, no vine yo solo, vine con la encargada del área de gestión territorial de Biblioteca Nacional, que es la bibliotecóloga Milagros Puentes. Y a las palabras que me presionan me gustaría agregar algo más como para completar. No quiero ser redundante, pero sí subrayar algunos conceptos que me parece que son fundamentales en esto. Para nosotros es muy importante que la Biblioteca Nacional esté hoy aquí en Tarariras. Es un viaje relativamente corto, son un poquito menos de 2 horas, pero consideramos que estamos en el intento y en el esfuerzo de cerrar una brecha que durante demasiado tiempo tuvo la Biblioteca Nacional del Uruguay sin vinculación con el país. El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas tiene varias décadas y aquí hay gente que estuvo desde los inicios y esa es una historia que hay que respetar y hay que conocer. Pero nos parecía importante, sobre todo en un periodo como este en el que lo empezamos con la pandemia, donde fue muy notoria la virtualidad y nos costó encontrarnos hasta que finalmente, como decía Eduardo recién, nos encontramos en el precioso stand que desarrolló la Intendencia de Colonia Natural del Prado en el año 2022. Y ahí nos encontramos con Sandra, con Gadi, fuimos con Milagros, estaba el director Narale, estaba el Intendente Moreira y el resto del equipo. Y ahí, en una presentación muy atractiva, de una forma de compartir los acervos y las colecciones que tiene Colonia, que también tiene sus referencias, le planteamos al intendente y le dijimos, miren, ya hicimos lo más difícil, que fue convencer
a Sandra y a todo el equipo de que el proyecto de digitalización era importante. ¿Por qué? No porque Sandra fuera una porfiada, que lo es, y en el buen sentido. Lo digo porque en el sistema había otras necesidades, ¿sí? Había otros incendios que apagar, había otros, en primer plano había otros aspectos a los que había que atender. Y sin dudas, y se trabajó mucho. A mí me gustaría tomarme solamente unos segundos para contarles que dentro del sistema, que tiene reuniones virtuales mensuales y luego tiene varios encuentros presenciales, varios de ellos son en nuestra sede central, en Montevideo, el edificio emblemático de Biblioteca Nacional, pero en algunos casos somos nosotros los que nos hemos desplegado, y he tenido la suerte, la verdad, porque me gusta recorrer el Uruguay además, de visitar los 18 departamentos fuera de Montevideo. Y hoy me lo preguntaba Eduardo y preguntaba a Colonia en este proyecto. Se une como el departamento número 14 de los 18. Eso significa que todavía nos quedan 4 por evangelizar, digamos, con el proyecto de digitalización. ¿Por qué dijiste 18? Tienes que aclarar. Digo 18 porque Montevideo no está contado, porque desde Biblioteca Nacional en Montevideo donde se cubren las colecciones que son del departamento. Entonces, remarco lo fundamental. La descentralización suena muy linda como palabra. La hemos escuchado muchísimas veces. Pero la descentralización efectiva es esta. Es lo que explicaba recién Eduardo, lo que explicaba Sandra. Biblioteca Nacional tiene registros como nadie de colecciones de todos los departamentos. Colonia tiene cerca de 100 más o menos. Este es el primer paso. Trajimos 7 volúmenes que tienen dentro, como bien se decía, colecciones que son de distintas localidades. Sabemos muy bien la conformación federal, por decirlo de alguna manera, que tiene el departamento de Colonia. Tiene muchas ciudades, tiene muchas localidades muy pujantes. Recién se nombraba Ombués de la Valle, tuvo sus colecciones. Algunas más chiquitas en población también las tuvieron. Y eso lo tiene Biblioteca Nacional. ¿Y cómo generábamos el círculo virtuoso? Lo generamos de la forma en que sintéticamente lo explicó Sandra. La biblioteca tiene las colecciones y las trae. Nosotros recién, esas bolsas que bajamos son los papeles originales, que los vamos a ver ahora, con viejos periódicos y diarios del siglo XIX. Ese trabajo lo realizan los funcionarios de la biblioteca, en este caso Tarariras, que han sido capacitados por Gestión Territorial de Biblioteca Nacional. Se escanean con el aparato que compró, y valoramos mucho la tendencia, y se suben a una nube, que es como una especie de subsitio en página web de Biblioteca Nacional. Ahí está para Colonia. Estas son las colecciones que ya estaban ingresadas en el caso de Colonia, que son el Eco de Palmira, unos años, es un diario muy extenso, no está todo, hay algunos años. La Época, el Eco, que si mal no recuerdo es el Eco de Colonia del Sacramento. Y un suplemento. Ahí está. Y Palmira Moderna del año 34, obviamente Nueva Palmira. Esto va a enriquecerse con las colecciones que comienzan, imagino a partir de mañana, no sé cuándo, en estos días, y el ritmo, esto se transforma en un goteo, día a día se van digitalizando las páginas, y cuando uno quiere acordar en 1 o 2 meses, de pronto ya hay una colección y ya se sube a Biblioteca Nacional, y nosotros lo posteamos en nuestras redes sociales, y ahí llega a las redes sociales de la Intendencia de Colonia, del municipio de Tarariras o de la propia biblioteca, y todo el mundo, desde cualquier lugar del mundo, puede consultarlo. O sea que valoro muchísimo lo que decía recién Eduardo de promover la microhistoria, la historia local, las identidades de las localidades. Eso es fundamental porque es la memoria colectiva, da un concepto de comunidad, es un poco la propia historia hasta familiar. Y vaya si Colonia tiene tradición en seguir un poco, ¿no?, el tema de las localidades, las familias, todo el mundo se conoce, las publicidades, el almacén de fulanito, pero si es el activo de mi padrino. Esa cuestión brota en el análisis de estas colecciones que enganchan de una forma que en todos lados donde lo hemos lanzado, uno empieza a leer y empieza, es como una especie de dulce vicio de poder repasar las historias en estas colecciones.